¿Qué hubiera pasado, Jaime? ¿Qué hubiera pasado si se tratara de 50 ciudadanos estadounidenses muertos en una caja de tráiler? Con mucho respeto lo voy a decir, si se hubiera tratado de 50 estadounidenses anglosajones, o sea, el estereotipo del gringo, rubio, ojo azul, 50 en la caja de un tráiler asfixiados. No interrumpiría su viaje por Europa Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y regresaría de inmediato al país. ¿Y qué demuestra con su continuar por la gira el presidente de Estados Unidos? Lo tengo que decir, lo tengo que sacar del pecho, porque hasta en eso encuentro un trato de segunda clase para esos hermanos y hermanas que buscan poner la comida en la mesa de los estadounidenses, que limpian los baños, que limpian las ventanas de los edificios, que trabajan en la albañilería, que trabajan en los campos, en los cultivos. ¿O soy muy exagerado, Jaime? No, 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 no. Mira, yo creo, y precisamente es que este tema va más allá de lo que ha ocurrido ayer, querido Vicente. Y mira, precisamente yo el domingo escribí una columna para la jornada que le puse, se la acabo de pasar a Ceci. Se llama Escucha AMLO. Eh, bueno, ¿de qué se va esta columna? Básicamente, existe un malestar creciente en la comunidad migrante porque al presidente y el canciller más bien están tratando últimamente con cierto desdén a la comunidad migrante. Hay un creciente sentimiento de amargura y frustración. Yo he platicado con algunos líderes de la comunidad migrante y me decían, por ejemplo, que estaban haciendo peticiones para que su encuentro del próximo 12 de julio en la Casa Blanca, el presidente haga un huequito para verlos a todos ellos. El presidente, a pregunta expresa de Hans Salazar, la semana pasada decía que lo va a estudiar, pero que no lo garantizaba porque si yo me mantengo informado de lo que ocurre con las organizaciones, en los distintos ramos o organizaciones que hay en Estados Unidos, y en esta columna yo narro cómo en el 2015 el presidente de México viajó a Los Ángeles para presentar el libro Escucha Trump. Y en aquel entonces el presidente hizo uso de esta poderosa red de migrantes, de líderes históricos, para moverse, por trasladarse por distintos puntos de Los Ángeles, y llevaba ¿cómo se llama? Elena Poniatowska con él. Y entonces, desde aquel entonces, el presidente incluso hizo una lista de líderes históricos o de gente que podrían ser cónsules de México en distintas partes de Estados Unidos. Bueno, de aquel entonces ya nunca se supo de esta oferta, ya nunca el presidente tuvo un encuentro con ellos. Hay mucha amargura, hay mucho sentimiento de frustración. Las cosas fueron a más durante la reciente visita del canciller Marcelo Ebrard a Los Ángeles, donde desde Cancillería, ojo, desde Cancillería organizaron este encuentro, pero solamente tomaron en cuenta a los representantes de gente que tenía vínculos con el PRI y el PAN, las organizaciones que están vinculadas a esta red con el PRI, las organizaciones zacatecanas y todo este rollo, y dejó de lado a mucha gente que ha apoyado desde Morena en Estados Unidos al presidente. Entonces, hay la impresión de que el presidente los ha dejado a un lado, los ha echado a un lado. Esto no lo digo yo, Vicente, me lo han transmitido gente
Y entonces, para que te veas cómo han transcurrido los tiempos en que está pasando esto, ¿no? Hay esta sensación de que se les ha marginado, de que no se les ha hecho suficiente caso, que sí, todos los días hablan en bellísimos términos de los migrantes, que dicen que son los que envían, son la principal fuente de ingresos, patatín, patatá. Luego, cuando viene esta tragedia en medio de esta desazón, pues razón de más para pensárselo 2, 3 veces en la posibilidad de decretar un día de duelo nacional al menos. Entonces, yo creo que ahora que vaya a Washington el presidente debería por lo menos haber un encuentro con esta gente. ¿Cuánto tiempo le puede llevar? No le puede dedicar una hora a nuestra gente allá. Entonces, yo creo que el reclamo es justo, es justo. Nosotros somos un medio de comunicación que independientemente de las simpatías que podamos tener al presidente, que las tenemos, pues no podemos callar estos síntomas de disgusto y de amargura. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a la gente que todos los días nos ve. Entonces, yo creo, te lo dejo ahí para que veas en qué contexto ha caído esta tragedia hacia ambos lados de la frontera. Y a pesar de esta frustración, yo te apuesto, yo estaba viendo imágenes ayer que se acercaban a los tráileres. Mira, gente de los vecinos, paisanos acudieron ahí, sacerdotes se acercaron para ver en qué podían ayudar. Una cosa fantástica, ¿no? De este sentimiento casi, casi tribal de la comunidad hispana, la comunidad latina, que se conduele de la tragedia del hermano paisano, del hermano migrante. Ahí los veías de noche, casi como penumbras, ¿no? A la espera de noticias de qué había pasado, ¿no? Así es que yo creo que yo les diría a nuestros amigos paisanos, y creo que tú estarás de acuerdo también, Vicente, que no están solos, estamos muy pendientes, y qué bueno que Sin Censura haya tenido esta iniciativa con el gran Toño, contigo, querido Vicente, a pesar de que, como tú dices, tenemos época de vacas flacas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nuestros paisanos han pasado por épocas de vacas flacas? Así es que yo digo que es muy encomiable esta labor y esta iniciativa que ha tomado Sin Censura. Pues desde ya también echo al agua a Toño para que sea corresponsal de los medios y de los espacios que así lo necesiten y lo determinen. Perdón, Toño, yo sé que es muchísimo trabajo, pero ahí está No Apto para Cínicos de Jaime, al que puede aportar Toño también desde el lugar de la noticia, mi querido Jaime. En fin, tal vez me estoy adelantando, pero luego leo, Saúl Montealvo dice, AMLO no puede reunirse con nosotros acá en Estados Unidos porque eso es ilegal. Ningún presidente lo hace. Sí sería bueno, pero no puede hacer eso. Mire, Saúl, creo que su opinión es equivocada, creo que es un error, no hay nada ilegal, claro que no hay algo ilegal en que un presidente se reúna con su comunidad, lo han hecho otros y ojalá que también lo haga el presidente. Por eso decía hace rato, los paisanos también quieren acercarse al presidente como lo han hecho los oaxaqueños, los guerrerenses ya continuamente, ¿no? Y ojalá que el presidente nos dé esa oportunidad de reunirse con la comunidad mexicana en Estados Unidos. No hay nada ilegal, nada más le quiero aclarar a este señor, no hay nada ilegal. Creo que hay una razón política detrás de eso y bueno, pues ojalá que la aclare el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Jaime, continúas tú la cobertura en No Apto para Cínicos, en la Jornada Sin Fronteras, y estamos al pendiente de lo que sigas también publicando en Twitter, querido Jaime. Muchas gracias, querido Vicente. Pues sí, nos vemos a partir de las 14 horas, tiempo central de México, para ver qué es lo último que ha ocurrido allá. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra allá y a ver si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reacciona. Te doy infinitas gracias. Sabes, a mí me da un poco de tristeza
este tipo de cobertura. Sabes, no, una parte de mí no puede, como a ti te pasó ayer en directo, que fue un gancho para ti en el estómago. Mira, la verdad, y uno no tiene por qué hacer show. Yo creo que no, a mí sí, la verdad, me duele nuestra gente. Me duele mucho nuestra gente, porque conocemos la desesperación de muchos de ellos. Ojalá que no estuviéramos en estos momentos haciendo este tipo de cobertura, pero es obligado a hacerlo, porque pues tenemos que estar con ellos y a su lado. Así es que les espero a partir de las 14 horas. Muchas gracias, querido Vicente. Síganos a través de nuestras redes sociales, @Jaime Yurno, y a través también de la Jornada Sin Fronteras, que desde ayer estamos dando cobertura a esta tragedia y a ver en qué termina ya. Porque son tantos los ángulos, Vicente. Ahora resulta que el gobernador de Texas le está echando la culpa a Biden, que por su falta de control. No. Aquí este tipo de cobertura saca a flote tragedias, pero también saca a flote mucha mierda de los racistas que no quieren claudicar y que aprovechan este tipo de tragedias para hacer política. Es de un asco total la política en Estados Unidos. Con esto me despido, querido Vicente. Te mando un abrazo, querido maestro Jaime Hernández. Estamos al pendiente de la cobertura en No Apto para Cínicos. Suscríbase, apóyelo, un esfuerzo independiente. Y por cierto, quedó el compromiso de que algún día, y no es por decirte viejo, amigo, pero nos vas a llevar de todos los procesos que te ha tocado vivir para llegar a ser youtubero en tus, ¿qué? Más de 40 años de carrera, Jaime. No quiero Casi ya ponerle más. 50. ¿Eh? Casi ya 50. Ta madre, y tú tan joven que te... Espero llegar a tu edad y lucir así de joven, cabrón. Te mando un Te mando un abrazote. abrazo, maestro. Bye, bye. A dos amigos más de esta familia sin censura para hablar de este y otros temas. Saludo al maestro Gerardo Villegas, editor, analista, documentalista. Mientras siguen llegando más superchats, más apoyo económico, gracias por esta cascada de superchats que nos ayudarán a hacer la cobertura desde San Antonio y desde Washington en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Maestro Gerardo Villegas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Vicente, pues saludos a tu público y bueno, pues también consternado por esta terrible noticia de Texas, pero pues recordemos que no solamente ha ocurrido de esa magnitud de aquel lado, bueno, quizás de aquel lado yo creo que sí, pero aquí en México pues ha sido el pan de cada día desde los años 80. Recordemos que hubo también un incidente dentro de un vagón de tren del que incluso también se realizó una película mexicana de esas pues, que se daban en los cines variedades, pero estamos ante una situación real, una crisis migrante desde hace muchísimos años en Europa, lo que ocurrió en Marruecos, en fin, estamos ante una época muy, muy complicada y bueno, pues aquí saludándote y al equipo de Sin Censura y sobre todo al público tan solidario que se ha mostrado con ustedes, mi querido Vicente. Alicia Martínez, fíjense la magnitud, con mucho respeto, Alicia Martínez, la magnitud de la ignorancia o de la mala intención. Dice Alicia Martínez, qué horror, parece canal para golpear. Sería bueno que consultaran las normas diplomáticas. Yo le estoy diciendo, Alicia Martínez, no hay nada ilegal en que sí se requiere obviamente un operativo del servicio secreto, pero hay operativo del servicio secreto, le guste o no al presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto toca suelo estadounidense, como cualquier mandatario de otro país. El servicio secreto de Estados Unidos es el encargado de la seguridad del presidente. Así esté en Nueva York, así esté en Washington, así esté en Los Ángeles. Pero por favor, qué horror, parece canal para golpear. Sería bueno que consultaran las normas diplomáticas. Qué cosas, Alicia Martínez. Y lo menciono
Porque qué parte no entienden de que estamos del lado de esos héroes y heroínas que también quieren ver al presidente, también quieren sentirlo cercano. Así como se baja de la camioneta, bueno, a lo mejor no con la misma cercanía y de la misma manera que en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, obviamente. Pero no me diga, Alicia Martínez, que somos un canal para el golpeteo. Epigmenio dice, Vicente es un cobarde, un vividor. Déjalo, Madame Kika, déjalo. Julie Serep dice, tío Chente anda muy acelerado con mi presidente, ya bájale, mano. ¿En qué? ¿En qué estoy acelerado con el presidente? ¿En pedirle por favor que declare luto nacional? ¿Eso es crítica? Al contrario, es una petición. No, pues, ¿qué pasa? Válgame Dios. En fin. También saludo a nuestro amigo Quique Legorreta, quien ya se encuentra listo para entrarle a la mesa de diálogo. Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Quique, ¿cómo estás? Perdón por tardarme un tanto en estas cosas, pero a veces me sorprenden, mi querido Quique, ¿cómo andas? Es que, Vicente, muy buenos días a ti, a Gerardo, un abrazo, a Ceci, a don David, a Toñito, por el esfuerzo que están haciendo. Y pues primero mi solidaridad y el pésame a las familias de las personas que han fallecido con este lamentable caso de tráiler allá en Texas, y esperemos que las autoridades apoyen, como deben de apoyar en caso a los mexicanos que han sido identificados, pues apoyen con lo que tengan que hacerlo para que pues los cuerpos sean repatriados aquí a nuestro país. Y bueno, y la otra, pues es que también tú, Vicente, o sea, ya bájale, Vicente, por favor, bájale. Un abrazo a todos. Ay, Diosito, no, es que no entiendo qué he dicho para golpear En fin, es más, vamos a la versión oficial, vamos a los datos oficiales. Este es el último reporte del cónsul de México en San Antonio, Texas. Un reporte que circula en redes sociales, precisamente el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Ese es el último reporte, le digo, desde la autoridad mexicana en el área de la tragedia. Buenos días, Rubén Minuti, cónsul general de México en San Antonio. Estamos recorriendo los hospitales para atender a las familias de las víctimas y actualizar la información correspondiente. Estamos para apoyarlas, estamos para brindarles todo el apoyo de la red consular. Por favor, tomen en cuenta los teléfonos que se encuentran a su disposición. El de protección del consulado 210-872-4386, el del CIAM 520-623-7874. Por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard, estamos brindando todo el apoyo y estamos dándole prioridad a la atención a las familias y a las personas hospitalizadas, y en espera de corroborar los datos sobre nacionalidad de dichas personas. Estamos en estrecha colaboración y coordinación con nuestros colegas centroamericanos para la atención integral de las víctimas y de las familias. Seguimos informando, sigan nuestras redes sociales para actualización. Buenos días. Pues ahí está el último reporte del cónsul en el área de la tragedia. Gracias a Adela Bernaldo por los $50 de superchat. Gracias José Morales por los $5 de superchat. Gracias Margarita Trinidad por los $10 de superchat. Gracias Eleazar Marín por los $5 de superchat. Saludos también para ti, Eleazar. Gracias a Jorge Estrada por los $15 de superchat. Gracias a Imelda CC por los 129 pesos de superchat. Gracias a Bertalicia Ávila, que nos manda para un taco, nos manda $10 de superchat. María Salas manda otros $10 de superchat. Dice, 10, ya donó mi esposo Ricardo Salas, puso su granito, yo pongo otro, sí se puede, todos somos migrantes. Gracias, querida María Salas. Gracias, Alfonso Rea, por los $5 de superchat.
Creo que antes de entrarle a otros temas, si me permiten, Quique, Gerardo, creo que estas tristes oportunidades, porque así lo entiendo también, estas tragedias deberían de darnos la pauta para buscar sensibilizar. Es una labor que creo que también hemos olvidado, no hemos asumido a plenitud los medios de comunicación. Sensibilizar sobre este fenómeno, nunca problema, fenómeno migratorio, que lleva a muchas personas a arriesgar la vida y hasta perderla en el intento de buscar una mejor vida para el migrante que está cruzando y para sus familias. A ambos lados de la frontera, lo digo porque he leído mensajes que son descorazonadores en el chat en vivo y en directo. ¿Cuál héroes y heroínas? Héroes y heroínas los que ya están en Estados Unidos. Esos se murieron porque quisieron, porque no entendieron. Fíjense nada más. O sea, como si los héroes y heroínas que ahora están en Estados Unidos cayeron de Marte, de la Luna. Creo que hace falta mucha cobertura, mucho hablar de este tema migrante a ambos lados de la frontera, porque en Estados Unidos, con las generaciones, como que se tiende a olvidar el sacrificio de los abuelos o de los padres, o la misma cultura del individualismo, del consumismo nos lleva a, pues si yo ya la hice, allá que se la avienten los que vienen atrás, conmigo no cuenten. Y desde nuestros países, me voy a enfocar en el caso de México, a veces no entienden, ¿no? Existe todavía esta idea de los que se fueron son traidores, como yo no me he muerto de hambre y aquí me quedé en México, sin aceptar que cada quien tiene una complejidad en su caso, pues tal vez particular. Mi querido Gerardo Villegas, no quiero alucinarme, pero sí creo que nos hace falta mucho, más allá, con mucho respeto lo digo, de reconocer las aportaciones de remesas y los miles de millones de dólares en remesas, más allá de querer tratar también como infantes a los migrantes y para todo quererlos hacer víctimas. Yo digo que no, que flaco favor le hacemos a la comunidad migrante, como lo han tratado de retratar Telemundo, Univisión, a Estrella TV y todos los canales y los medios en Estados Unidos, de pobrecito el migrante. No. El migrante no es víctima, es un migrante fuerte, pero también enfrentando pues a la muerte en cada parada del camino. Mi querido Gerardo, sí hace falta, ¿no? Un compromiso desde los medios de comunicación de ser serios y con convicción hablar de estos temas, ¿no crees? Pues por supuesto, mi querido Vicente, algo en lo que ha fallado, por ejemplo, el sistema educativo mexicano, incluso, bueno, evidentemente estadounidense, y quizás no estoy muy al tanto de cómo están los sistemas educativos de Centroamérica y Sudamérica, pero es que este fenómeno migratorio tiene que ser considerado como parte de una cuestión educativa, es decir, formar a las nuevas generaciones para concientizar precisamente, como tú bien dices, que la migración es un derecho humano y sobre todo también que adquiera derechos, es decir, el migrante debe tener derechos per se y no convertirse en una persona ilegal. Esa palabra incluso ya debería ser proscrita, no, ningún ser humano es ilegal. Recordemos la canción tan bonita de Manu Chao que decía clandestino, porque pues la migración, por ejemplo, en Europa, quienes hemos tenido la fortuna de viajar, pues nos damos cuenta también, por ejemplo, en Inglaterra, cómo, de hecho, la gente que proviene de las colonias, como en el caso de la India, pues está un poco más asimilada, pero los que hacen el trabajo sucio, pues son los pakistaníes y sobre todo la gente de Afganistán y de esa zona de ese subcontinente. Entonces, incluso tienen apodos despectivos como paquis.
En Alemania, por ejemplo, el caso de los turcos, hay una suerte de división, sobre todo en los años 80 y 90, de los turcos. Ahora hay una migración mucho mayor, y ahora que vino el conflicto en Siria, pues Alemania paradójicamente fue el país que abrió más las puertas a la migración, producto de la terrible guerra civil, y bueno, y metido evidentemente Estados Unidos, Gran Bretaña, contra el presidente Bashar al-Assad. En el caso, por ejemplo, de España, la gente que proviene de África, la gente que va de Sudamérica para allá, el término sudaca. Entonces no ha habido una concientización en ese sentido, se ha generado la xenofobia, inclusive la señora esta diabólica, la tal Pajés, que definitivamente mintió diciendo que había aviones secretos llenos de venezolanos, cuando vinieron las caravanas y se les permitió todo este fenómeno de las caravanas migratorias, pues a mí me tocó asombrosamente ver a un taxista de la Ciudad de México, pues molesto porque decía que los centroamericanos que venían y que iban a tener la probabilidad de trabajar o de tener seguridad social, pues hasta le iban a quitar el taxi. O sea, los medios de comunicación, sobre todo gente de la derecha, voceros como el ilustrísimo y bien pensante Gabriel Cuadri, pues estamos ante un cierto tipo de sectores que no han sido educados en ese sentido. Vivimos con un prejuicio racista. México sigue siendo un país racista. México es un país xenófobo, pero evidentemente con la gente de Sudamérica, porque si viene un español, pues ahí vemos a Felipe Calderón con su gafete de Iberdrola. Entonces, en ese sentido, se tendría que hacer una suerte de programa de estudio, digamos, continental o mundial, así como esas políticas que de pronto resultan inútiles de parte de la ONU, pues para replantear en pleno siglo XXI el derecho a la migración. Y bueno, en este caso, pues ya que el presidente López Obrador desempantane la famosa reforma migratoria, que bueno, pues la venía prometiendo Fox y el gordinflón discúlpeme por esa palabra, Castañeda, la enchilada completa, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues hay que avanzar mucho en eso, habría que hacerle una llamada de atención a la SEP y que incluso haya académicos y testimonios de migrantes de que finalmente las nuevas generaciones tienen que comprender que es un fenómeno que va a ir en aumento y se va a convertir en algo cotidiano, y si no, simplemente salgan a la Ciudad de México. Ya tenemos migrantes en todos lados. El otro día en el mercado Coyoacán me tocó un chico colombiano en el puesto de los pulpos, de las tostadas de pulpo, etcétera, etcétera, hablando en muy a su estilo colombiano, diciendo palabras como hueón, gonorrea, etcétera, etcétera. Entonces, es algo a lo que nos debemos acostumbrar, mi querido Vicente, Quique. Así es, y Quique, tanto hace falta concientizar abajo como también en la clase política, porque si criticamos anoche el tuit de Greg Abbott, el gobernador de Texas, que ni una pizca de empatía ni de solidaridad con los familiares de las víctimas, deja tú los sobrevivientes de la tragedia. Greg Abbott culpó inmediatamente a Joe Biden por su política migratoria, que por cierto es contrastada por La Rayuela, el editorial del periódico La Jornada, que me parece muy importante que escriba: con fronteras abiertas no habría tragedias como la de ayer en Texas. Fíjate lo que escribe, así como Greg Abbott, lo que escribe Margarita Zavala. Dice Margarita Zavala: más de la mitad de los migrantes fallecidos en Texas son mexicanos, porque no hay futuro en nuestro país ni una propuesta regional entre Estados Unidos, México, países de Centroamérica. En nuestro país la política internacional solo importa para sostener el populismo en América Latina. Pues esta señora, con mucho respeto, se hubiera quedado calladita, porque muestra su terrible hipocresía, su ignorancia y su estupidez.
No, Fíjate deja nada tú de más. estupidez, Vicente, y cinismo de los Calderón, ese es ya un caso de perder el tiempo, pero sin embargo tenemos que exhibirlos y lo dices muy bien, o sea, evidentemente anoche hablábamos de cómo la politiquería no nada más se da en México, sino también en los Estados Unidos, y tenía que esperarse un poco más de tiempo para conocerse que realmente hay paisanos involucrados en este terrible hecho, suceso en Texas, para que toda esta politiquería en México saliera a flote. Qué descarado y como bien lo dices, qué tonto de Margarita Zavala de salir a decir esto cuando en el sexenio de su esposo se empujó a todos los mexicanos, la más gran parte de los mexicanos durante ese sexenio, a que fueran a Estados Unidos a huir de la violencia, de la guerra, de la inseguridad que su esposo impulsó con esta absurda y tonta guerra contra el narcotráfico y que hoy seguimos teniendo esa cola que va a tardar años en que se pueda extinguir y que se pueda controlar de cierta forma bastante contundente por parte de las autoridades actuales, y que Margarita Zavala salga a decir esto es realmente un acto de cinismo, porque demuestra que están en su burbuja, no entienden al mexicano, no entienden la necesidad que hay de estas personas, que había de estas personas para ir a los Estados Unidos, no entienden que no se trata nada más de querer hacer acuerdos entre ambos países, sino se requiere de mucho conocimiento de la causa y de lo que realmente hay detrás de la necesidad de querer ir a los Estados Unidos. Margarita Zavala de nueva cuenta juega en su papel de hacerse el tío Lolo, el que no sabe qué está pasando y que todo lo que está ocurriendo aquí es caso y culpa de la actual administración. No aceptan su responsabilidad de lo que hicieron durante 6 años los Calderón Zavala, porque evidentemente creen que la gente olvida y olvida fácilmente, y la realidad es que no es así. Y bien lo decías con el tema de los medios. ¿Qué hubiera pasado si este tráiler hubiera sido encontrado en México? No estarían llevando la misma cobertura que están llevando ahorita. Sería un caso de, todo la culpa de la 4T, toda la culpa de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente ahí es donde realmente está ese sesgo informativo que hemos dicho y que hemos hablado constantemente en los medios. Hay un sesgo en los medios de información cuando se trata de casos que ocurren en los Estados Unidos, porque ahí evidentemente no es que Estados Unidos es el primer mundo, ¿cómo vas a creer tú? Ahí no pasan estas cosas, y si pasan son casos aislados, que es el tratamiento que están llevando muchos, y a lo más que se dedican a decir es qué lástima, qué tragedia tan más grande, lamentablemente. Usan ese tipo de sinónimos para hablar de este hecho y no entienden lo que hay detrás de eso. Evidentemente, espacios como Sin Censura, que se han dedicado a darle voz a los migrantes, a los paisanos, a todos los necesitados de una mejor vida para ellos y sus familias, entienden que nuestra prioridad aquí es informar lo que está sucediendo, y agradecemos mucho el esfuerzo como Sin Censura que hace para que se informe lo que los otros medios no quieren decir sobre el tema de la migración y sobre todo en este tipo de casos. Y tenemos también el otro caso de la politiquería. Evidentemente, Vicente, esto va a empezar a sacar raja los políticos de siempre, esos que siempre se quieren colgar de que Andrés Manuel López Obrador no está haciendo nada y no está llevando a cabo ninguna acción para contener este flujo migratorio. Si hace algo, está mal. Si no lo hace, está mal. En ningún caso se les va a dar gusto, porque así son ellos. Van a buscar de dónde sacar raja política y evidentemente ellos solitos van a quedar expuestos, y sobre todo los Calderón Zavala son los menos quienes tienen que hablar de este tipo de asuntos, porque en el sexenio de Felipe Calderón se desató la migración más que nunca en nuestro país, de nuestros mexicanos hacia los Estados Unidos, Vicente. Hablando de clasistas, racistas, discriminadores, mucho ha circulado este video de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, diciendo que los otros estados no han mandado ni una chingada despensa para ayudar a Nuevo León en la crisis del agua, como si fuera a convertir despensas en agua el señor gobernador. Y bueno, pues hay malas noticias para Samuel García. Una comisión en el Congreso de aquel estado aprueba la propuesta de revocación de mandato. La propuesta fue impulsada por el PAN y fue aprobada por la mayoría de los legisladores que conforman la Comisión de Legislación
entre estos los legisladores de la bancada de la 4T. Ojo con esto que le voy a mencionar. El Congreso de Nuevo León abrió la puerta para que la revocación de mandato pueda ser aplicada al gobernador de Nuevo León, Samuel García, después de que ayer fuera aprobada en la Comisión de Legislación la reforma a la Ley de Participación Ciudadana. La propuesta fue aprobada por la mayoría de los legisladores que conforman la comisión. Esta iniciativa fue impulsada por los diputados del PAN y aprobada con votos de ese partido, del PRI y la bancada 4T, mientras que los diputados del Movimiento Ciudadano se abstuvieron de votar debido a que consideraron que la propuesta presentaba inconsistencias y excesos. La iniciativa surgió derivado del descontento social que se ha presentado por los resultados que ha dado el gobierno estatal frente a la crisis del agua. Hablando también de hipocresías, ¿no? El PAN que pidió no hacerle el caldo gordo a López Obrador con su consulta popular para la revocación de mandato, ahora anda promoviendo la revocación de mandato en Nuevo León por el caso de Samuel García. Y por otro lado, pues, qué bueno, porque si hay descontento popular, que se lo reclamen al gobernante, en este caso el gobernatore Samuel García. ¿Cómo ves, mi querido Gerardo, maestro Gerardo, esta situación en Nuevo León, que creo que no tiene salida ni luz al final del túnel que se pueda percibir, ver a la distancia? Pues, de hecho, yo creo que es una gran paradoja en ese sentido, como tú bien mencionas, el hecho de que el PAN fue de los principales opositores precisamente de la consulta hacia la revocación de mandato, y ahora utilizan los mismos argumentos que el presidente. Me recuerda un poco que cuando Andrés Manuel era gobernador de la Ciudad de México y comenzaron los apoyos a los adultos mayores, pues tanto Calderón como Fox decían que no era viable, que iba a generar un gran deterioro en la economía interna, etcétera, etcétera. Y al final, pues recularon y los mantuvieron, ¿no? Es decir, son gente que no tiene ideas políticas en ese sentido. Por otro lado, también, yo creo que es una vendetta de esa misma índole, por el hecho de que el zar del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pues dijo que la coalición Va por México, pues es un fracaso, y decidió que pues narices, ¿no? Que los va a mandar directamente al caramba, porque no sirve esa coalición. Y entonces, pues también es una consecuencia de las malas administraciones de ese estado que se jacta, por ejemplo, de ser aquel que le mandaba todo el dinero a la República Mexicana, que de hecho básicamente Nuevo León mantenía a Chiapas, a Guerrero y a Oaxaca. Y bueno, pues pasaron gobernadores terriblemente corruptos, Rodrigo Medina, Fernando Elizondo, el Bronco, y ahora este sujeto que no tiene ningún tipo de preparación política, porque por lo menos los otros, alguno que otro fue abogado, este tipo sacó un título en una universidad patito, así sacado al vapor, se la pasa en el TikTok, ha cometido errores garrafales, precisamente por la banalización del debate público en ese sentido. No hay debate. La oposición al gobierno de García también, pues no se ha visto demasiado, digamos, por el lado de Morena, pues no se ha visto muy representativa, que yo sepa. Ahora el PAN da un manotazo, y bueno, pues ahí están las consecuencias precisamente de una muy mala elección de un candidato que básicamente es como una suerte de Peña Nieto, pero pues ya del 2.0, porque ya no es del canal de las estrellas, sino que ahora es del TikTok y de redes sociales. Y bueno, pues ahora ¿qué está haciendo? Pidiendo despensas, y como tú mencionaste hace unos días, pues ¿qué acaso de 1 kilo de frijoles vas a sacar 1 kilo de agua
no comprendo por qué esas peticiones, esos reclamos, y bueno, ya sabemos cuánto le ha dado la actual administración a ese estado, cuántos millones, 2.183 millones de pesos, que en dónde rayos están, y el proyecto de llevar agua precisamente a Nuevo León data de 2011, o sea, han pasado casi 3 administraciones y se han invertido millones y millones y millones, un proyecto encabezado por un sujeto, un ingeniero, Armando Garza Sada. Ya acuérdense que allá todos los ricachones se apellidan Garza Osada, un egresado del presidente del Grupo Alfa, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que es el epítome del neoliberalismo, de la tecnocracia. Él propone llevar agua del Pánuco a Monterrey, se le inyectan recursos tanto federales como estatales, y el caso es que esta crisis data desde 2011 y hay que hacer un ojo, ahora sí que como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque aquí en la Ciudad de México pues tampoco cantamos mal las rancheras, y yo creo que en una visión apocalíptica, hacia el estilo Mad Max, la última película, la última entrega, pues nosotros vamos directamente hacia allá, y si no, pregúntenle a la gente de Iztapalapa, o en el caso, por ejemplo, del norte, yo que tuve la fortuna de vivir 2 años en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues el agua llega como chocolate y llega a 2 horas, y a ver quién se puede bañar o a ver quién puede cocinar con ese recurso hidráulico, mi querido Ricardo, mi querido Quique. Así Perdón. es. Déjame, Gerardo, también ir con Quique Legorreta, señalando, Quique, que los de Movimiento Ciudadano no votaron en contra de la iniciativa de revocación de mandato, se abstuvieron. Y creo que si, bueno, hay muchas cosas que tomar en cuenta, que no es retroactiva a la ley, que muchas cosas pueden entrar en juego. Hay que analizar bien esto. Pero si hay encuestas que señalan que si se sometiera a la revocación de mandato Samuel García, la gente en Nuevo León votaba en su contra, votaba para que se fuera. No es muy buen momento para Samuel García. En algún momento, en otrora, aspirante a la presidencia de la República, lo ponían como presidenciable. Imagínense qué tan mal le está yendo a Samuel García, que su compadre, el Colosio, el presidente municipal de Monterrey, es posicionado como presidenciable, y a él casi lo ponen un pie afuera de Palacio de Gobierno si hubiera revocación de mandato. Y creo que ganado a pulso el repudio de muchos neoleonenses, mi querido Quique Legorreta. Sí, no, y acuérdate que lo platicamos hace un par de meses cuando lo entrevistó en los montajes, y que dijo que ella no iba por la presidencia porque tenía otros asuntos que atender mejor en Nuevo León y que le quería quedar bien a la gente. Le está quedando muy mal a la gente, Vicente, y esta iniciativa que busca que se dé la revocación de mandato, yo sí veo que va a ser un proceso largo, porque hay que recordar que una cosa es la revocación de mandato en el tema federal, en el tema de la presidencia de la República, que esa sí está marcada, que la idea fuera cada 3 años, el tercer año se hiciera este ejercicio, pero bueno, todos sabemos la historia del tema de la revocación. Y otra cosa es el tema de los gobiernos estatales. Desafortunadamente, como bien lo señalas, se tiene que llevar a cabo una legislación, y esta legislación va a tardar tiempo en que se dictamine y que se discuta para aprobar un cambio en la Constitución. Hay que recordar, cada estado de la República tiene una propia Constitución, un propio libro de leyes, así que tienen que reformar su Constitución para que se lleve a cabo esta revocación de mandato. El punto aquí, y el punto central que tú dices, Vicente, que dice Gerardo, es muy claro. La ciudadanía está harta y fastidiada por la forma en que no está resolviendo los problemas Samuel García. Y este mensaje de que no nos mandan ni una chingada despensa, pues es el ejemplo claro de que el gobernador creyó que iba a ser fácil, y las cosas son diferentes, las cosas son distintas. En Regeneración hemos publicado y hemos dado seguimiento a la situación que se vive en Nuevo León, y una de las tantas cosas que nos ha llegado ahí con los seguidores es el tema de los recibos de agua. Hay zonas del estado de Nuevo León
que le siguen cobrando como si estuvieran teniendo agua. Evidentemente no es así. La gente está fastidiada de que no, uno, que les cobren caro y que no tengan lo que les están cobrando. Y dos, que les estén no resolviendo la situación. Hay peleas con las pipas, hay peleas con la gente formándose por agua, o sea, este tipo de cosas se había vivido en la Ciudad de México en los tiempos de la alcaldía Iztapalapa, que se siguen viviendo, mejor diría yo, pero no a ese nivel. Sin embargo, el gobernador de Nuevo León se la pasa publicando que ya tenemos esto, ya tenemos lo otro, se la pasa lloriqueando de que no lo apoyan. Ayer el presidente le mandó un mensaje diciendo, oye, pues sí te estamos ayudando, pero pues se hace lo que se puede. O sea, no, tampoco es de la noche a la mañana que vamos a resolver el problema de más de 20, 30 años que tiene el norte de la República Mexicana en un mes. Es como lo que se pone Samuel García igualito que como la oposición en general, que creen que el presidente López Obrador en 4 años va a lograr acabar lo que hicieron en 36 años. Evidentemente no. Es un proceso que va haciéndose poco a poco para que se vayan sentando las bases y se dé el cambio. Nuevo León está en problemas con el tema del agua y es un problema también no solamente de ese estado, sino ya en los estados vecinos también están empezando a generarse ciertos problemas que se están atendiendo, pero como en el caso de Nuevo León es muy, muy visible que no se está resolviendo de la forma pertinente. Gobernador Samuel García cree que con sus posteos en redes sociales de que están trabajando para llevarle agua a la gente, pues están ahí haciendo creer y a los medios de comunicación que sí están trabajando, pero ¿qué hay detrás de las empresas de estos grandes capitales que tienen en su control el agua, que la siguen explotando sin que pareciera no tuvieran problemas de la distribución? Ahí es donde se debe de atender y atacar la situación. ¿Por qué los de siempre sí van a tener? ¿Por qué los ricos siempre van a tener? Y a la gente pobre, a la gente trabajadora, a la gente del día a día, se le está dejando en el olvido y se les está dando a cuentagotas el agua. Hace rato me comentaban también gente en Nuevo León que los garrafones del agua, si no tienes, ya te los están vendiendo al triple. O sea, un garrafón de agua puede costar 80 pesos el puro envase con el líquido, ahora te lo están vendiendo en 200 pesos. Ahí está también un punto que debe de atender el gobernador. ¿Qué está pasando en ese estado y con los abusos que se están dando? Así que no es una tarea fácil para nadie, eso es evidente, pero pues si te vendiste como la panacea para atender la problemática en un estado, se supone bastante desarrollado y que tiene toda la infraestructura para ser uno de los más importantes o es uno de los más importantes, pues ahora resulta que ya se te está haciendo engrudo la mezcla y pues ahora sí que Samuel García está en serios problemas que pues al parecer van a seguir y que la gente es la que va a terminar pagando, Vicente. Para cerrar, iba a hablar de los tweets pendejos de Vicente Fox, pero creo que este tema mejor nos revela también el proceso de putrefacción en el PAN. Más allá de lo putrefacto de los tweets de Vicente Fox, Congreso en Chihuahua admite denuncia de juicio político contra Javier Corral. La Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua admitió una denuncia de juicio político en contra del exgobernador panista de ese estado, Javier Corral. Los legisladores se pronunciaron sobre 4 asuntos que estaban congelados ante la no existencia de una ley de juicio político y declaración de procedencia previamente en Chihuahua, 2 de ellas en donde se involucra a Javier Corral. Son 10 días para que se puedan recopilar las pruebas requeridas, con lo que hasta el 8 y 9 de julio se va a decidir si procede el juicio político o no. El exgobernador, quien está confrontado con la actual gobernadora, la también panista Maru Campos, responde que se trata de una acción distractora de Maru Campos. El panista Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, aseguró que la denuncia de juicio político en su contra, que se encuentra en manos del Congreso local, es una acción distractora de la mandataria chihuahuense y rival política, la panista María Eugenia Campos, ante la hospitalización de Duarte y la violencia e inseguridad desatadas en Chihuahua. Ordena a sus lacayos iniciarme juicio político, se queja
Javier Corral es absolutamente improcedente, inconstitucional, pero la consigna es del tamaño de la indignidad, aseguró. En ese sentido, pues que no se nos olvide que cuando Javier Corral era gobernador hace poco tiempo, se señalaba a Maru Campos de estar en la nómina secreta de César Duarte. Fue indiciada, de hecho, fue vinculada a proceso a Maru Campos. Acuérdense que se le retiró hasta el pasaporte a la hoy gobernadora, que le revira con esto del juicio político contra Javier Corral. Mi querido Gerardo, maestro Gerardo, también en el PAN están implosionando, si me permites la expresión, así como en el PRI de Alito Moreno, que hoy tendrá que enfrentar nuevamente a la brutal guillotina llamada la hora del jaguar con su verdugo, la gobernadora de Morena de Campeche, Laida Sansores. Hay otro audio, así lo prometió la gobernadora. Estamos al pendiente esta noche, Gerardo. Así es, mi querido Vicente. Corral es un hombre que se manejó como buen panista, con un discurso reiterativo, muy parecido incluso al de Fox, respecto a que iba a investigar la corrupción, que iba a combatir precisamente los viejos vicios de su predecesor, etcétera, etcétera. Así como Fox dijo que iba a pescar peces gordos de la corrupción, y bueno, finalmente pues ya sabemos quién es ese casi octogenario, porque me parece que tiene 79 años, pero bueno, en ese aspecto Corral pues se manejó como un hombre definitivamente burdo, no hizo justicia respecto a las cuestiones de los feminicidios, hizo caso omiso del asesinato terrible, de los feminicidios, de la historia de Marisela Morales, me parece se llamaba esta señora activista, que en paz descanse. Entonces yo creo que ya también es hora de que el propio sistema se vaya comiendo a sí mismo en ese aspecto. El problema de esto, mi querido Vicente, Quique, público, es que esta gente se reinstala, se reproduce y van y brincan al movimiento de regeneración nacional. Si no vemos ahí el caso del supuesto precandidato o medio destapado para el estado de Coahuila, pues que es un hombre que tiene tradición calderonista. Entonces, pues estamos ante la debacle precisamente de un partido que ya no tiene bases sociales, que yo creo que tampoco tiene militancia, tiene carcamanes, por decirlo así, a la antigüita. Está el propio Vicente Fox tuiteando con una muy, pero muy mala ortografía. De veras, yo en mi época de profesor, nunca vi un estudiante de la universidad que tuviera tan mala ortografía, y mira que yo di clases en universidades muy modestas, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero Vicente Fox, pues no, absolutamente no tiene ni un gramo de cerebro en ese aspecto. De la misma manera, nos pone en evidencia en el sistema político en el que vivimos durante 12 años, con ese tipo de personajes, ¿no? Santiago Krill, Genaro García Luna, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Martita Fox, el propio Fox, y podemos enumerar toda una gama de una fauna en la que precisamente 12 años son parte de la ruina, más los 6 de Peña Nieto, pues que nos tienen como nos tienen. Y recordando el tuit que acabas de mencionar de Margarita Zavala, pues entonces la migración no solamente es de hace 3 años para acá, la migración viene desde que yo era niño, o sea, de los años 70. Yo mismo tengo una hermana que vive en Estados Unidos desde 1980. Ella por fortuna no tuvo que cruzarse por el río, pero su marido sí. Entonces estamos hablando de que son gente que no tiene ningún tipo de capacidad, mucho menos ya ideología ni moral, base social, están directamente condenados a desaparecer. Y yo creo que si retaran a una concentración política como la que hizo Morena ahora en Coahuila y en Toluca, en el Zócalo, por ejemplo,
pues yo creo que no harían lo mismo que la marcha del orgullo LGTBX, etcétera, etcétera. Y yo creo que hasta una marcha de frena llevaría más gente que si convocara el Partido de Acción Nacional a una concentración o a una protesta encabezada precisamente por Acción Nacional. Entonces, estamos ante la debacle y esperemos que, igual que con Alito y con el PRI, pues sean los últimos estertores, porque recordemos que ellos siguen teniendo nexos con empresarios muy gordos, con gente Claro. que les inyecta dinero, y bueno, pues así estamos ante ese fenómeno de la extinción de los dinosaurios, y no solamente del PRI, sino también los del PAN, y ojalá entre ellos este meteoro que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, pues también extingan pues ya de una vez a toda esa fauna y que haya un relevo generacional, como bien lo dijo el secretario de Gobernación en su discurso del sábado, del domingo pasado, mi querido Vicente, mi querido Quique. Así es como lo ha propuesto el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el relevo generacional. Maestro Gerardo Villegas, ¿en dónde te siguen? ¿En dónde te apoyan en tus trincheras? Pues ya saben, aquí en Sin Censura los martes, los viernes con Ricardo Sevilla en Los Datos Duros, y mi página de internet www.pleroma.com.mx, y también en Twitter @pleroma0, y en YouTube en Gerardo Villegas Editor. Mi querido Vicente, mi querido Quique, un saludo a Ceci y a todo tu público, muchísimas gracias, que pasen bonito martes y que tengan buen clima, porque ha habido mucho frío aquí en la Ciudad de México, sobre todo en el Ajusco, donde está su estudio para ustedes, mi querido. Gracias, público, mi querido Vicente. Gracias Gerardo, y un calorón en la zona norte del país, mi querido Gerardo. Quique Legorreta, vamos a cerrar con tu opinión acerca de estos jaloneos en el PAN, que pues son tan buenos que yo he dicho que ya no compren Netflix, que con solo estar al pendiente de estas situaciones uno se entretiene mucho. ¿Cómo ves lo de Chihuahua, querido Quique? No, ya no compre Netflix, ya van a meter comerciales. Pues evidentemente el tema de Javier Corral y Maru Campos pues va a seguir dando de qué hablar. Hay que mencionar que pues, se reveló en su momento la semana pasada, o esta semana, que Javier Corral, pues muy sacalepunta, como siempre ha sido su característica, decía que iba a detener al Chueco, ¿no? Porque en su momento fue señalado de ser uno de los generadores de violencia en el estado, y pues quedó a deber Corral, ¿no? Quedó a deber, y pues las consecuencias hoy las estamos padeciendo, y sabemos que fue con lo que pasó en el caso de los padres jesuitas, ¿no? Lamentablemente se dio este hecho, y bueno, ahí está la responsabilidad indirecta que tiene el gobierno de Corral en este tema. Y con Maru Campos, pues obviamente pues parece que quieren repetir la historia con César Duarte, ¿no? Ahora resulta que entre panistas se están golpeteando porque pues no pertenecen al mismo grupo político. Hay que recordar que Maru Campos pertenece a este grupo de Marco Cortés y de todos estos personajes de la oposición en el PAN que buscan tener control del partido rumbo al 2024, y que Javier Corral pues se ha convertido en uno de los rebeldes que le llaman en el PAN, de esos que tantos que hay ahí en el partido con Damián Cepeda y todos estos personajes que han estado alzando la voz en contra del partido por las acciones y las decisiones que están tomando con la coalición de Va por México. Y evidentemente se trata de pues ver quién tiene el control en el poder en Chihuahua, ¿no? Al final del día, pues este tipo de acciones pues no dejan en claro algo, más bien muestran algo, que es lo que está pasando, ¿no? Que se distraiga la discusión y la observación política y en temas de seguridad de lo que ocurre con el caso de César Duarte, porque pues nadie ha dicho nada de lo que está por venirse en el caso del juicio contra César Duarte, que hay que recordar el fin de semana se informó, pues tuvo una intervención médica hospitalaria por el tema de una yerna ahí que tenía detectada César Duarte, y que hoy pues mira, no se dice nada más de que puede salir bajo arraigo domiciliario y que puede permanecer en casa, atender su situación jurídica. Entonces, ¿a quién le sirve dar el discurso y esta narrativa hacia el caso Corral?
a Maru Campos, a Corral o al mismo César Duarte. Es ahí donde la pregunta debe permanecer, Vicente, y como dice el maestro Jaime Hernández, como sé que me vas a preguntar dónde están mis redes sociales, cómo encontrarnos, pues de una vez. Síganos a través de Regeneración MX, @Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, y sobre todo ayúdenos a seguir creciendo esta gran comunidad que es nuestro canal de YouTube, @Regeneración. Ahí búsquenos con la palomita de verificación. Ahí estamos compartiendo videos, clips y momentos más importantes de la información día tras día. Y las redes de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook, para que sigamos compartiendo información, sigamos dialogando y hablando de los temas relevantes en nuestro México y el mundo. Y como siempre, Vicente, un agradecimiento a ti y a toda la familia Sin Censura, que siempre está al pendiente y dándonos espacio a los medios alternativos e independientes. Así que, pues nada, vámonos, Vicente. Te mando un abrazo, Quique, nos vemos al rato para Sin Censura Nocturno. Enrique Quique Legorreta, también miembro de esta familia Sin Censura. Y Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada, 773-522-7777, 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señora, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea. Nosotros las tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. No, que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo.
Ni se preocupe ni se angustie que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio, $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777. 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año, de corrido vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777. 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento y para los estudiantes también. 773-522-7777. Llámenme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable e internet o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 773-522-7777. 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Son bienvenidos a sus zapaterías lindas aquí de la 26, la mejor zapatería en Chicago, para que vean una de las mejores botas, si no casi la mejor de la tienda. Es una bota Caterpillar de 8 pulgadas, también la tenemos en 6 pulgadas, más cortita. Le llaman la Super Light, que es muy livianita. Es a prueba de agua, tiene su casquillo composite, que no es de hierro, pero da la misma protección que cualquier otro casquillo. Aparte de esto, otra bota que es magnífica, esta otra que tenemos de casquillo y sin casquillo, es a prueba de agua, muy buena bota. A la gente le gusta mucho la bota, esta es la Timberland Pro, que tiene la suela gruesa. La gente compra esta bota y le gusta por la suela gruesa. Hay gente que le gusta diario para más soporte, les gustan las suelas gruesas. De las mejores marcas que tenemos ahorita en la tienda son desde luego esta, Timberland, la Caterpillar, Wolverine, Red Wing, que es otra magnífica bota que tenemos con casquillo y sin casquillo. Eso los usa mucho la gente que trabajan en los techos. Y a ustedes pueden ver aquí la selección que tenemos de botas de casquillo, sin casquillo, antiderrapantes. Otra marca muy buena es la Host, que también son a prueba de agua, son livianitas. Tenemos botas Rhino, que les usan mucho los que trabajan en los techos. La mejor selección de marcas. Y vamos a traer la bota esta Thorogood, que es una marca hecha en Estados Unidos, como ustedes le pueden ver ahí, dice Made in USA. Es la bota probablemente más cara que vendemos, pero es la mejor y más durable que tenemos en la tienda. Muy buena bota, muy fina. Y a la gente le encanta esa calidad hecha en Estados Unidos. Acuérdense que saben dónde está nuestra tienda, su tienda preferida, en el 3236 al oeste de la calle 26, una cuadra al oeste del Arco de la Villita, el famoso arco. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos. Si no vienen, no les vamos a dar nada. Así de que acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento y todos los atendemos con la mejor atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26, garantizado. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube.
Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.